Un día como hoy también recordamos, 25 de septiembre, el golpe de Estado al profesor Juan Bosch Gaviño. Juan Bosch, quien asume la presidencia de la República, es el primer gobierno democrático luego del golpe quiero decir, del magnicidio, o más bien haber acabado con la vida del sátrapa, del perínclito, el barón de San Cristóbal, la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina, el 25, bueno, el 30 de mayo, Entonces, el profesor Juan Bosch asume la presidencia de la República después de haber sido electo casi con el 60% de los votos. Se realizaron las elecciones el 27 de febrero de 1963, asume la presidencia de la República. Aquí estuvo Luis Muñoz Marín, que era gobernador de Puerto Rico, Johnson, quien sustituyó a Kennedy después de su muerte, entre otros dignatarios estuvieron en la toma de posesión del profesor Juan Bosch, y luego se fragua este golpe de Estado un día como hoy, 25 de septiembre, pero del año 1963. Es parte de la historia de la República Dominicana. Antes de irnos al parte informativo, quisiera hacer un llamado a esa comunidad de profesores y de agentes vinculados a la educación dominicana que siempre nos reportan su sintonía. Estas efemérides que hoy matizaba Fran hace apenas unos segundos, sobre todo este hecho del golpe de Estado a Juan Bosch, ojalá y eso no se deje pasar por alto en las escuelas, porque ese es un hecho de la historia reciente de la República Dominicana que ha impactó mucho nuestra historia y lo que somos hoy. Ese derrocamiento, o más bien ese golpe de Estado a Juan Bosch, nos produjo, primero, la separación del orden constitucional, porque se quitó un presidente que había sido elegido por el pueblo y que había sido elegido por la gran mayoría del pueblo, 59%, casi un 60% de los que votaron lo eligieron a él, y que nos separó de una de las mejores constituciones. Eso fue uno de los mejores regalos que nos hizo el profesor Bosch en esos 7 meses. Una constitución pensada para el pueblo, pensada para el trabajador, una constitución que devolvía, repartía otra vez las tierras, se las quitaba a los grandes terratenientes para redistribuirla de manera equitativa entre la gente que trabajaba la tierra. Una especie de reforma agraria que comenzó con esa constitución, una constitución que crea un ministerio de trabajo y que dice que solo 8 horas debían trabajar los dominicanos, que se le debía respetar la condición de embarazadas a las mujeres que trabajaban en esa condición, que debían tener un trato especial, sobre todo después del parto. Es una constitución que vino a modificar la condición de pobreza en la que vivía mucha gente, porque era un gobierno progresista. Eso mismo hizo que grupos conservadores como los terratenientes, a los que se le quitó gran parte de su tierra para repartirla otra vez, los patronos, los dueños de empresa que le dijeron que debían respetar los derechos de los trabajadores, esa constitución enarboló el derecho sindical, el derecho a que la gente pudiera organizarse, porque recuerden cómo era en la dictadura de Trujillo, era imposible que se organizaran y se agruparan los trabajadores o cualquier grupo de personas, y por eso encontró también el rechazo el gobierno de Juan Bosch de los empresarios, igual que de los terratenientes, sectores también de la iglesia. Bosch, días antes del golpe de Estado, denunció al padre Marcial Silva y a otros sacerdotes jesuitas, los denunció y lo acusó de conspiradores, porque
hubo unos manejos que se le parecieron al marxismo, a pesar de aquella gran discusión con Láutico. Y bueno, y los Estados Unidos sintieron que el gobierno de Bush se le estaba pareciendo mucho al gobierno de Cuba y no querían otra Cuba, no querían otro comunismo aquí, y favorecieron también ese golpe de Estado, que luego devino en qué, en un gobierno no elegido, un gobierno cívico-militar que le llamaron triunvirato, estuvo encabezado por otro vegano, presidente de la Junta Central Electoral, Emilio de los Santos, que nos trajo una guerra civil, nos trajo una revolución, que ese golpe de Estado nos trajo una intervención, otra intervención norteamericana, y que evolucionó luego todo eso en 12 años que quisiéramos recordar. Por lo tanto, el día de hoy no es un día cualquiera. En las escuelas hay que recordar todo lo que produjo la desestabilidad política que generó al haber dado un golpe de Estado a Bush un día como hoy. Es así. Estados Unidos fue soporte para esos grupos que, unidos a sectores importantes de la República Dominicana, pues dieron ese golpe de Estado. Estados Unidos decía que no podía existir una segunda Cuba en el Caribe, y esto después de la Revolución 1959, cuando Fidel Castro y el grupo pues derrocan a Fulgencio Batista. Y hoy recordamos este día, 1966, es decir, 3 años después del golpe de Estado, es que vuelven otra vez a realizarse elecciones en el país, donde resulta ganador el doctor Joaquín Balaguer, que venía de la dictadura, de ser parte de ella, pero sus discursos cambiantes en algunos momentos pues llevaron a que la población votaran por el doctor Joaquín Balaguer Ricardo. Eso es parte de la historia, esa historia que tenemos que recordar, tal y como decía nuestro compañero Lenis. Hay que vivir cada momento, cada episodio a través de los libros, a través de la lectura, porque estos hechos no pueden volver a repetirse.